el turno para hablar de cómo enfrentar la abundancia. Es un título muy llamativo, ¿verdad? Cómo enfrentar la abundancia. Y es que cuando pensamos en que Dios nos bendice con abundancia, hay muchas maneras en las que nosotros podemos reaccionar referente a que nos tome por sorpresa la abundancia, o si por alguna razón el Señor nos ha llevado a una vida de abundancia. Entonces, vamos a ver hoy y vamos a salir de esa duda que puede brincar en nuestros corazones, en nuestras mentes, sobre cómo enfrentar la abundancia. Vamos a ver en la Biblia, Primera de Timoteo, y va a ser nuestro texto base para el tema de hoy. Primera de Timoteo 6, 17 y 19. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 19. Y voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así la Escritura: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En la carta, el apóstol Pablo está dando instrucciones al joven Timoteo, las cuales están enmarcadas en una sola misión. Y aquí voy a utilizar el comentario que en su momento hizo el pastor Jacobi acerca de este pasaje. Recuerden que tenemos toda una serie sobre Primera de Timoteo. Y aquí hago uso del comentario que él hace acerca de estos versículos. Y el propósito del apóstol Pablo era instruir al joven Timoteo para que enseñara a los miembros de su iglesia, o a los miembros de la iglesia, en este caso de Efeso, acerca de las falsas doctrinas y corregirlos acerca de esas falsas doctrinas. Básicamente, poner la casa en orden, que era lo que hablábamos en el tema de Primera Timoteo. Pero esta instrucción iba a involucrar un compromiso en muchas áreas. Si ustedes la recuerdan, el apóstol Pablo hablaba de poner la casa en orden en áreas como el rol de los hombres y la mujer, establecer los requisitos para los pastores y los diáconos, instruir a la iglesia acerca de la forma como debían relacionarse entre ellos, pero sobre todo, y es el tema que enmarca nuestro asunto hoy, pero sobre todo advertir sobre el peligro de las riquezas y enfrentar a los falsos maestros que habían corrompido yendo tras el engaño del dinero. Y esta es la última parte que el apóstol Pablo aborda en su carta, que son estos últimos versículos. Lo cual quiere decir estos versos, entonces el apóstol Pablo deja un mensaje final que es para un grupo de hermanos. Ya mencionamos los roles de los hombres y las mujeres, los requisitos para los diáconos, para los pastores, las relaciones entre hermanos, pero él había un grupo que había estado escuchando todas estas instrucciones y a los cuales él le está dejando un mensaje y le está dedicando sus últimas palabras en la carta. Es un grupo de hermanos a los que todavía él no se había dirigido, pero que podían sentirse aludidos con todo lo dicho hasta el momento. Toda vez que la principal causa de extravío de los falsos maestros, ya lo dijo el apóstol Pablo, era el amor por el dinero. Entonces el apóstol se está dirigiendo a los ricos. Ahora pensemos en un momento en que el gran mal que Pablo había identificado en la iglesia, que debía ser corregido, era que los falsos maestros se habían dejado engañar por las riquezas. Pero ¿qué pasaba con el resto de miembros dentro de la congregación que eran verdaderamente ricos? Y cómo ellos podían relacionarse ahora con la abundancia, con el dinero. ¿Qué hacer con las riquezas de una iglesia a la que Pablo había advertido tanto
acerca del peligro. Por eso Pablo dedica estas últimas palabras en su verso. Él había advertido sobre los peligros de la riqueza y ustedes se imaginan todos aquellos hermanos que vivían en abundancia, que tenían sus medios, escuchando todas estas instrucciones, todas estas represiones, ellos podían sentirse aludidos, podían estar pensando, bueno, y entonces yo estoy mal, porque soy rico. Este es el mensaje que quiere dejar Pablo como instrucción a Timoteo. Él quiere advertir de los peligros que puede haber cuando no se enfrenta la abundancia. Pero esto no lo vamos a ver directamente a través del estudio de este pasaje, ya que tenemos una predicación completa acerca de este pasaje en nuestra serie de Primera a Timoteo. Pero el mensaje en estos versos nos lleva a preguntarnos qué dicen las Escrituras acerca de cómo debemos enfrentar la abundancia. Y es que actualmente nosotros vivimos en una época donde podemos disfrutar, o las personas disfrutan de mucha abundancia material en cierto sentido, más que en cualquier otro momento de la historia humana. El que menos tiene un picó en su casa, de esos de los que hacen bulla y revientan vidrio, el que menos tiene. El que menos tiene un televisor de 55 pulgadas en la sala, cosas como esas. Sin embargo, la ansiedad financiera permanece universal. Los ricos se preocupan por que pueden perder su riqueza. Los prósperos temen no tener suficiente para el futuro y quieren, y quienes disfrutan de abundancia relativa se sienten pobres comparándose con otros que tienen más. Entonces es una batalla en ese sentido de la abundancia. Los que tienen miedo de perder, los que tienen un poquito piensan en cómo guardan para el futuro, y los que tienen ahora están pensando en algún momento y comparándose con los que tienen muchísimo más. Entonces podemos ir detectando que sí hay un problema que enfrentar en cuanto a la abundancia, pero hay un peligro latente en las riquezas materiales, y es que puede crear nuestras propias formas de esclavitud espiritual. La abundancia, lejos de garantizar paz mental, frecuentemente intensifica las preocupaciones materiales y puede endurecer el corazón hacia las necesidades ajenas. Entonces sí podemos ver, y yo creo que estamos de acuerdo, la abundancia a veces nos trae intranquilidad, nos trae preocupaciones en diferentes sentidos, porque cómo la invierto, cómo la guardo, y si mañana no tengo, y si aquel tiene más que yo, hay un problema ahí en el corazón para algunos de nosotros cuando hay abundancia. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 y 11. Eclesiastés 5, 10 y 11. Y vamos a seguir en Reina Valera 60, hermanos. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Entonces vemos que ahí el predicador está diciendo que cuando aumentan los bienes, también aumentan quien los consuma. Y para eso debemos nosotros estar preparados ante la abundancia. La prosperidad presenta desafíos espirituales únicos que la escasez rara vez impone. Es muy diferente enfrentarnos a la abundancia, como es de diferente enfrentarnos a la escasez. Cuando carecemos de recursos y aquellos que han tenido situaciones económicas duras en algún momento de su vida, nosotros sabemos que es muy fácil de nosotros, los que somos creyentes, buscar y depender del Señor. Es cuando más oramos, cuando más clamamos, cuando más suplicamos, porque hay escasez. Buscamos más al Señor. Así que nosotros podemos deducir que escasez para un creyente es igual a bendición. Si eso hace que busquemos y anhelemos la dependencia del Señor. Por otro lado, aunque para algunos puede ser contraproducente el hecho de estar en escasez. Algunos se llenan de orgullo, se llenan de odio y de resentimiento al pensar que Dios no les dio la abundancia que supuestamente ellos merecían. Esa es otra actitud que puede tomar la persona que está enfrentando la escasez. Pero en el caso de la abundancia, cuando los recursos son abundantes,
La tentación de la autosuficiencia puede eclipsar o puede menguar nuestra dependencia y nuestra búsqueda divina, nuestra búsqueda del Señor. El dolor de la privación frecuente conduce a que nosotros, como les decía, busquemos la dependencia del Señor. Somos más fieles en nuestra devoción a Él. La escasez puede purificar nuestros deseos, nuestros corazones, puede revelar qué hay en nuestro interior y podemos detectar pecados. Así que la escasez es un método de purificación que el Señor usa. Mientras que la abundancia puede multiplicar nuestros apetitos y distraernos de las realidades ajenas. Entonces, si ven, no podríamos decir que es mejor estar en escasez que en abundancia, porque les he dicho que hay maneras de enfrentar cada una de estas situaciones en nuestra vida. Y vamos a ver que la abundancia, y es el punto que vamos a ver, no quiere decir literalmente bendición, y la escasez no quiere decir literalmente maldición. Y eso lo mencionaba nuestro hermano el domingo pasado. Entonces vamos a ver la mentira sobre la abundancia en la vida del creyente. Si la escasez no equivale a juicio divino, tampoco la abundancia material garantiza bendición espiritual o aprobación del cielo. La escasez no equivale automáticamente a juicio divino. Tampoco la abundancia material garantiza bendición espiritual. Sin embargo, la tentación puede equiparse o puede subsistir con la piedad. Porque puede ser más tentativa, es lo que estoy tratando de decirle. En medio de la abundancia, nosotros podemos ser más tentados a pensar que soy bendecido por Dios. Ese es el gran peligro de la abundancia. Promedios en escasez, aquellos que son maduros y batallan pueden entender que aunque estén en escasez, puedo estar siendo bendecido por Dios. Pero una persona en abundancia puede engañarse pensando que porque está en abundancia, en plena prosperidad, está siendo bendecido. Y como vimos, el estar en abundancia mengua nuestra necesidad de buscar al Señor. Entonces eso hace que de cierta forma la abundancia sea más, más peligrosa en cierto sentido, porque nos puede hacer pensar, como no tenemos escasez, es difícil nosotros pensar y buscar que tenemos alguna necesidad del Señor. ¿Me hago entender? Entonces la teología de la prosperidad que tanto daño ha hecho a la iglesia comete este error en ambos flancos. Presenta la escasez como evidencia de falta de fe y la abundancia como prueba de la bendición divina. Esta ecuación inversa distorsiona gravemente la enseñanza de las Escrituras, y lo vamos a ver de cierta forma hoy, y puede conducir a un orgullo espiritual a los prósperos y darle falsa seguridad a aquellos que están en escasez. Entonces la Escritura presenta ejemplos claros de que la abundancia material sin piedad no es señal en realidad de bendición de Dios. Por lo menos nosotros lo vemos en el caso del rico, en Lucas capítulo 12, que este rico experimenta cosechas abundantes, lo que hace es construir grandes graneros para guardar toda su riqueza, toda su cosecha, pero Dios lo llama, en medio de su riqueza, Dios lo llama necio, porque ha acumulado tesoros para sí mismo, sin ser rico para con Dios. Son las palabras que utiliza el Señor. Sus campos producen abundancia, pero su alma permanece espiritualmente estéril. Ese es un ejemplo de que la abundancia en las Escrituras no es directamente proporcional, para los matemáticos, no es directamente proporcional a bendición. El joven rico en Mateo 19 posee riqueza, pero carece de disposición para seguir a Cristo cuando el costo se vuelve caro. Entonces sí estamos viendo que necesitamos aprender y de las Escrituras cómo enfrentar la abundancia. Su abundancia material coexiste con pobreza espiritual profunda. ¿Sí ven eso? Él era muy rico, pero espiritualmente era muy pobre.
Entonces la historia en la Biblia incluye numerosos ejemplos de naciones, individuos que experimentaron prosperidad material mientras permanecían rebeldes a Dios. Ahora que estamos estudiando el panorama del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver en el libro de Daniel que Babilonia alcanzó riqueza y poder extraordinario. Era una nación poderosa, pero Daniel interpreta su abundancia como temporal y su reino estaba destinado al juicio divino. Eso quiere decir que la abundancia material puede coexistir con bancarrota espiritual. Y la prosperidad temporal puede incluso proceder al juicio eterno. Así que, hermanos, cuando le hablen a usted de que usted no es bendecido porque usted no es próspero, usted dígale, la Biblia no dice eso. Cuando a usted le digan que una persona próspera está bendecida por Dios y que todo está bien en su vida, recuerde que no conocemos su devoción, pero muchas veces la riqueza, como estamos viendo, puede proceder al juicio eterno. Este ejemplo lo vemos muy claramente también en el pasaje de Lucas 16, el rico y Lázaro. La bendición de Dios no es solo evidente en la abundancia, tampoco la escasez es muestra definitiva de que soy juzgado severamente. La abundancia y la escasez son medios que Dios usa, escuche bien, la abundancia y la escasez son medios que Dios usa soberanamente para formar el carácter de sus hijos y llevar a cabo sus planes soberanos. Nosotros vimos en este ejemplo que a los ojos, en el ejemplo del rico y Lázaro, a nuestros ojos y a los ojos de cualquiera, tanto del contexto inmediato, fariseos, publicanos, judíos en ese entorno, el ejemplo de Lázaro era que estaba en maldición y el ejemplo del rico era que estaba en bendición. Eso es lo mismo que se cree hoy en día. Ahora vamos a ver las fuentes bíblicas de la abundancia. Y vamos a ver primero la abundancia como bendición directa de Dios. Fuentes bíblicas de la abundancia. Abundancia como bendición directa de Dios. Cuando Dios por gracia le place hacer rico a una persona. Eso es más o menos. La Escritura reconoce que Dios bendice directamente a algunos de su pueblo con abundancia material como expresión de su gracia y cumplimiento de sus promesas. El ejemplo de Abraham. Recibe riqueza considerable como parte del pacto divino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, dice Génesis 13:2. Dios tenía un propósito con la abundancia de Abraham. Él lo llama, lo escoge para formar una nación, un pueblo, y lo hace rico. Esta abundancia surge de la elección y bendición soberana de Dios, no de méritos especiales de Abraham. Hasta aquí no sabíamos nada de Abraham, y el Señor lo escoge, y porque tenía un propósito divino, un plan eterno con él y con nosotros, él lo hace rico. ¿Cómo podía formar Dios una nación con un hombre pobre en este sentido? ¿Cómo voy a formar una gran nación numerosa con un hombre que no tenía recursos? Y el plan de Dios iba en esa dirección. Isaac y Jacob experimentaron prosperidad similar como herederos de las promesas abrámicas. En el ejemplo de Job, después del periodo de prueba, recibe el doble de la riqueza anterior. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que Job perdió todo? Era un hombre justo, dicen las Escrituras, y lo perdió todo. Entonces, aquí se cae sola la teoría de la prosperidad en ese sentido, porque era un hombre justo, temeroso de Dios, y se quedó sin nada. Y dice Job 42:12, y el postrer estado de Job mejor que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Esta abundancia restaurada funciona como una afirmación de Job y una demostración del poder de Dios para bendecir después de la prueba. Salomón recibe sabiduría en respuesta a su oración y esa sabiduría produce riqueza extraordinaria
que se convierte en el testimonio de las naciones del favor divino sobre Israel. Todo era acerca de un propósito de Dios para su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Como escogidos de Dios, podemos confiar que tanto la abundancia como la escasez hacen parte de sus planes soberanos y salvíficos. Si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, su estado de abundancia, su estado de escasez, hace parte de un plan soberano del Señor. Esa es la gran bendición de ser llamados sus hijos y sus escogidos. Ahora, ya vimos abundancia como bendición directa de Dios. Dios bendice y prospera a quien Él quiere con un propósito soberano. Ahora vamos a ver abundancia como resultado de sabiduría y diligencia. Este puede ser el que a muchos no les guste. La abundancia como resultado de sabiduría y diligencia. Proverbios muestra conexiones entre una conducta sabia y la prosperidad material. Vamos a ver dos versos. Proverbios 15:6 dice, Proverbios 15:6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Y el 13:4, Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Gracias, hermano. Estas promesas que constituyen garantías automáticas que reflejan patrones generales donde Dios honra la sabiduría, la diligencia y la integridad con prosperidad material. Estos versículos afirman que ser diligente, que actuar con sabiduría puede dar como resultado, según los planes y propósitos del Señor, resultado inmediato que podamos ser personas prósperas. Mi hermano, si nosotros, ahora si tú piensas que no he sido bendecido o que no has sido bendecido con abundancia, no te creas la mentira que es por falta de fe o porque estés en maldición. Más bien, revisa, hermano, hermana, que quizás no disfrutas de esa abundancia, de esa riqueza, quizás es porque no has sido diligente. Es porque no has determinado usar tus capacidades, tus dones, para honrar a Dios con el trabajo de tus manos. Y solo así verás, siendo diligente y sabio, solo así verás su bendición. Porque ese es el resultado de no haber sido perezoso. Entonces, a veces, el perezoso se cree la mentira de que no es próspero, no es bendecido, que no ha tenido un buen empleo porque está en maldición o porque Dios no lo ha bendecido. Cuando al contrario, no ha revisado si en su corazón y en su vida hay una actitud de pasividad, una actitud de pereza, una actitud de dejado. Y entonces estoy pensando es que estoy en maldición. No, el Señor nos ha dado capacidades, dones, que nosotros podemos ponerlas en ejercicio con sabiduría y podemos disfrutar seguramente de las bendiciones de Dios, en este caso de abundancia. La abundancia como herramienta providencial. Abundancia como bendición directa de Dios, como resultado de la sabiduría y la diligencia, y la abundancia como herramienta providencial. Veamos el ejemplo de José en Egipto, que es muy parecido, de cierta forma, al de Abraham, aunque con Abraham el Señor estaba iniciando su plan redentor y sus promesas. José en Egipto demuestra cómo Dios puede bendecir a su pueblo con abundancia para cumplir propósitos redentores más amplios. La prosperidad de José sirve o no sirve como plataforma para preservar vidas durante la hambruna global y proporcionar a Israel en Egipto según el plan que Dios tenía. Entonces, si usted conoce la historia de José, y nosotros podemos ver el panorama desde arriba, vemos que el propósito el cual Dios hizo a José tan próspero,
tan importante, en una nación tan poderosa como Egipto, el propósito principal o único propósito era preservar al pueblo de Israel, al pueblo de la promesa, al pueblo del cual el Señor pretendía cumplir su promesa de salvación redentora. En el Nuevo Testamento nosotros también podemos ver a creyentes muy prósperos, que Dios los bendijo con un propósito providencial. Podemos ver el ejemplo de Lidia en el Nuevo Testamento, Cornelio, el mismo Filemón. Los hombres que estamos estudiando Filemón, sabemos que Filemón era un hombre muy importante en la ciudad de Efeso y allí tenía una iglesia en su casa y era una persona que había puesto sus recursos al servicio de la iglesia. Ellos utilizaron sus recursos para el avance del evangelio y sostener el ministerio apostólico. Es decir, sus riquezas, su abundancia funcionaron como herramientas en las manos de Dios para establecer iglesias, sostener misioneros y demostrar la transformación que el evangelio produce en todas las clases sociales. Entonces, si está viendo, todo este tema de la abundancia no escapa del control de los planes y del propósito de Dios. En el caso del Nuevo Testamento, Dios se valió de hombres, de mujeres, a los cuales providencialmente, ¿sí?, quizás eran personas que nunca entendieron o no habían entendido en su vida por qué Dios les había dado abundancia. Pero en el momento en que ellos entienden, conocen la importancia de sostener y de que el evangelio sea expandido a las naciones, se les prende el bombillo. Ok, yo entiendo que Dios me ha bendecido para bendecir a su iglesia y para sostener el evangelio y expandirlo a todas las naciones. La iglesia es duramente atacada, hermanos, por la práctica de diezmar y ofrendar, desafortunadamente. Y eso se debe, desafortunadamente también, a mucho pecado en la administración dentro de la iglesia local. Pero en las Escrituras vemos cómo Dios se proveyó de hombres prósperos que fueron movidos a ser generosos para sostener el reino de Dios en esta tierra. Y siempre ha sido así, y siempre lo será, porque es la obra del Señor. Voy a mencionarles dos ejemplos interesantes. La condesa de Huntington, que se llamaba Salina Hastings, fue una nobleza inglesa que usó su gran fortuna para apoyar el avivamiento evangélico del siglo XVII en Inglaterra. Fue una gran figura clave para el movimiento metodista. Tras su convicción o tras su conversión al Señor, dedicó su vida y riqueza a sostener económicamente a predicadores, escuche bien, como John Wesley y George Whitefield. Construyó más de 60 capillas y fundó el seminario de Trabeca para formar pastores evangélicos. Se decía que su casa estaba siempre abierta a evangelistas y que gastó una fortuna en distribuir Biblias y literatura cristiana. Ese es un ejemplo de cómo Dios se hace de hombres, de mujeres prósperos con un propósito providencial de Él. Ella, su frase bandera de esta condesa era la siguiente: mi título más preciado no es el de condesa, sino el de sierva de Cristo. Otro ejemplo rápido: Henry Parson Cromwell, fundador de Quaker Oats, empresario estadounidense, fundó Quaker Oats y fue un hombre de negocios exitoso profundamente comprometido con Cristo. Desde joven prometió al Señor dar una porción significativa de sus ingresos. A lo largo de su vida dio hasta el 60% de sus ganancias personales y de su empresa para apoyar el evangelismo, misiones y educación cristiana. Fue un gran financiador de la Moody Bible Institute y otras instituciones cristianas. Su frase era: Dios me da ideas para hacer dinero, yo se las devuelvo para ganar almas. Son ejemplos. No son los hombres los que sostienen la obra del evangelio. Por eso no discuta con nadie que quiera pelear con usted acerca de si debe diezmar, si debe ofrendar, si la plata es para el pastor. Si usted tiene su convicción y su corazón abierto y transformado por el Espíritu Santo, no se preocupe.
porque no son los hombres los que sostienen la obra del Evangelio. Es Dios quien por gracia prospera a hombres para mostrar su cuidado provisional a la iglesia. Es Dios obrando para sostener a su iglesia. Como se ve entonces, la abundancia puede ser usada por Dios para el avance del reino. El Señor nos ha llamado a todos, no ha llamado a todos los creyentes a poseer abundancia, pero sí ha llamado a todos los creyentes a ser generosos, fieles y buenos administradores. Quizás no todas las mujeres van a ser como esta condesa de Houston, o quizás todos los hombres no van a ser como Henry Parson, con la misma abundancia. Pero en medio de lo que nosotros poseemos, el Señor sí nos ha llamado a ser fieles, a ser generosos y a ser buenos administradores de los recursos. Bueno, ahí vimos algunas bases de las fuentes bíblicas de la abundancia. Ahora vamos a ver algunos peligros espirituales, algunos peligros espirituales de la abundancia. Primer peligro, el engaño de la autosuficiencia. Y yo creo que ya usted sabe para dónde voy. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14. El engaño de la autosuficiencia. Deuteronomio 8, 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Más abajo dice, mismo capítulo, 17 y 18, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Identifica este engaño específicamente. No digamos en nuestros corazones que nuestro poder, nuestra fuerza, nuestra sabiduría nos ha traído a la riqueza, sino que acordémonos que el Señor, como ya lo vimos anteriormente, por diferentes razones, Él trae abundancia a la vida de los hombres, por diferentes razones. Y fíjese que ese texto, el versículo 18, ha sido muy mal utilizado también. El Señor es el que te da el poder para hacer las riquezas. Pensando en que puede ser una base o un sustento bíblico para decir que todos los creyentes necesariamente tienen que ser prósperos, porque el Señor te da la fuerza para hacer las riquezas. Y sí es cierto, el Señor te dará la fuerza para hacer las riquezas, pero de acuerdo a sus planes redentores, de acuerdo a sus planes provisionales y de acuerdo a tu sabiduría y a tu diligencia. Hay que cumplir esos requisitos. Esta ilusión de autosuficiencia opera de manera sutil en nuestras vidas y por eso la hace particularmente peligrosa. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Es decir, tú pagas tus facturas a tiempo, tienes plata para el mercado, la nevera llena, tienes tu seguro médico prepagado al día, pagas el colegio de los niños a tiempo. Llega el Día del Padre y ahí tienes para el regalo de tu abuelo, de tu papá, de tu hermano. Ahí está todo. ¿Por qué dije Día del Padre? Ah, que hoy es el Día del Padre. Ahora, cuando tenemos todas esas áreas cubiertas y esa seguridad financiera, podemos nosotros de alguna manera tranquilizarnos en nuestra confianza y en nuestra dependencia del Señor. Entonces la abundancia puede crear una sensación falsa de que todo está bajo control. Podemos caer en esa pasividad, haciendo que olvidemos que todo a nuestro alrededor es gracias a su misericordia y a su bondad en nuestras vidas. No está de más, hermanos,
3 veces al día que tú te sientes a comer, decir al Señor, gracias Señor, con corazones de verdad agradecidos. A veces nos lamentamos porque no nos quedó dinero, quizás. Pero no te quedó dinero porque pagaste, porque cubriste tus necesidades. ¿Cierto que es así? Entonces, la abundancia puede crearnos a nosotros esa sensación. Acuérdense que al principio decías que la escasez naturalmente nos lleva a una necesidad natural de la búsqueda del Señor. Pero a veces la abundancia, hay un peligro en ella, que es el que estamos hablando, que nos hace pensar que somos nosotros, que entonces le dedicamos 18 horas al trabajo y no estamos dedicando tiempo al agradecimiento y a la obra del Señor. Pensamos que si no abrimos el negocio el domingo, nuestra empresa se va a caer, o no va a prosperar, o va a dejar de tener ganancias. Es decir, estamos pensando que la empresa se sostiene por mi trabajo y por mi esfuerzo, no porque es Dios el que la sostiene. Ahora, la seducción de las riquezas es otro de los peligros. Jesús identifica el engaño de las riquezas como una de las fuerzas que ahogan la palabra de Dios en el corazón humano. Y esto lo dice él en la parábola de la semilla que cayó en pedregales, que cayó al lado del camino, que cayó, ¿dónde más? En tierra fértil. Y dice Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El engaño y la seducción de las riquezas ahogan nuestra dependencia de la palabra. Esta seducción opera de manera progresiva y frecuente y casi imperceptible en nuestras vidas. Lo que comienza como abundancia recibida con gratitud puede transformarse gradualmente en expectativa, luego puede transformarse en exigencia y finalmente en ídolo que gobierna nuestras decisiones y nuestras propiedades. Giramos en torno a las riquezas, a la abundancia, a conseguirlas. Pablo advierte, y esto es también en 1 de Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La abundancia puede despertar apetitos que nunca conocíamos que teníamos. Ojo con eso, hermanos. La abundancia, y si Dios permite la abundancia en tu vida para revelar pecados ocultos, gloria a Dios por esa abundancia. Pero ruégale al Señor. Y por eso es importante mantenernos dependientes del Señor aún en medio de la abundancia. Porque la abundancia puede revelar pecados ocultos en nuestra vida. La seducción no radica en la cantidad de riqueza, sino en el deseo, siempre que siente, de tener más y más y más. Las riquezas tienen el poder seductor porque prometen seguridad. ¿Quién no quiere tener abundancia? Todos queremos tener abundancia. Esa es la realidad. Hay diferentes maneras de conseguirla, pero todos queremos tener abundancia, excepto el perezoso, ¿no? Significa estatus, la abundancia significa estatus en la sociedad. Y lo que sucede es que estamos buscando todas esas cosas, confiar en las riquezas, en vez de las promesas del Evangelio, hace a los hombres esclavos del dinero, con la ilusión de estar disfrutando libertad financiera. Se han escuchado mucho de esa palabra, libertad financiera, que básicamente yo la entiendo como que te llegue plata todos los meses a la cuenta y que tú no tengas que trabajar, algo así. Todos los meses te llega dinero a tu cuenta y tú no tienes que mover un dedo. Algo así, hablan de libertad financiera. No, yo quiero tener libertad financiera a los 30 años. ¡Wow! Ahora, la dureza del corazón hacia los necesitados es otro de los peligros espirituales. La dureza de corazón hacia los necesitados. La abundancia puede endurecer gradualmente nuestros corazones hacia las necesidades de otros. Escuche bien.
Yo espero que hoy aquí nadie vaya desilusionado de la abundancia, no, para nada. Recuerden que viene de parte de Dios también. Y dijo el mismo Señor, lo vamos a ver ahorita, el Señor nos da todas las cosas para que las disfrutemos. El rico en Lucas 16 vive espléndidamente. Fíjense esos dos contrastes, ¿no? El rico tiene todo cubierto, hasta desperdicia la comida. Y ahí al lado está Lázaro, echado, lleno de llagas, deseando alimentarse de lo que caía de la mesa del rico. Entonces vemos una indolencia evidente en la actitud del rico y cómo la abundancia lo había hecho ciego a las necesidades de otros. La proximidad física no produce compasión práctica porque la abundancia ha insensibilizado su corazón hacia el sufrimiento ajeno. Ojo con eso, hermano. Por eso les decía, la abundancia puede revelar pecados ocultos en nuestro corazón. Santiago describe a los ricos que han acumulado abundancia mientras oprimen a los trabajadores. Santiago 5, del 1 al 6, dice: habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han estado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esta dureza del corazón de la persona que la sorprende la abundancia o que vive en abundancia, esa abundancia hace de alguna manera que se desconecte y no vea las reales necesidades de su corazón y por ende las reales necesidades físicas de las personas que están a su alrededor. La abundancia puede crear burbujas sociales que nos ciegan ante necesidades genuinas y nos endurecen hacia la responsabilidad bíblica de ser generosos. Cuando nosotros mencionábamos el ejemplo ahorita, cuando tenemos todo cubierto, ¿sí? Porque el Señor nos ha bendecido, nos ha prosperado, tenemos arriendo cubierto, vivimos en buen barrio, en buen conjunto, podemos estar desconectados de muchas de las necesidades físicas de otros hermanos dentro de la iglesia. Estamos en nuestra burbuja de comodidad, de prosperidad, y nos olvidamos que alrededor de nosotros pueden haber personas necesitadas. Ahora vamos a ver respuestas bíblicas a la abundancia. Reconocer la fuente. Ya ustedes saben cuál es la fuente. Primera de Corintios 9:14, perdón, Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 29:14. Dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. La respuesta adecuada a la abundancia debe ser el reconocimiento constante de que toda prosperidad surge finalmente de la gracia de Dios. Toda prosperidad. Eso nos hace estar aterrizados. Eso nos hace estar humildes. Eso nos hace entender que los recursos que Dios ha puesto en nuestra mano es para bendecirnos a nosotros, sí, a nuestra familia, pero es para bendecir a las personas a nuestro alrededor. David expresa esta perspectiva perfectamente en este versículo que acabamos de leer. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano damos. Este reconocimiento trasciende a la gratitud superficial, implica una reorientación fundamental de nuestra relación con la abundancia. Es decir, no es mi fuerza, no es mi sabiduría, es por gracia que el Señor me lo ha permitido. En lugar de propietarios, en lugar de creernos los dueños, nosotros podemos entender que somos administradores temporales de las riquezas de Dios. En lugar de los diseñadores o arquitectos de nuestra abundancia, nosotros podemos reconocer que somos beneficiarios de la gracia inmerecida de Dios. Eso nos hace estar siempre alerta, conectados al Señor en medio de la abundancia. Deuteronomio 8:18, que lo leíamos ahorita, dice, establece el fundamento para este principio.
Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Respuesta bíblica a la abundancia. Reconocer la fuente. Segundo, mayordomía generosa. Pablo instruye específicamente a Timoteo sobre cómo aconsejar a los ricos. Y fíjense que con esto Pablo no está diciendo y está aclarando la duda que podían tener estos hermanos que vivían en riqueza. Está aclarando cómo enfrentar esa condición. Y Pablo les aconseja a través de Timoteo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Es decir, Dios los ha prosperado, sí, con un fin, con un propósito. Y una de las cosas prácticas que ustedes pueden hacer con la abundancia, con la riqueza que Dios les ha dado es, así como el Señor les ha abundado en riquezas materiales, ustedes abunden en buenas obras. Sean dadivosos, sean generosos. Y no se aferren a las riquezas, más bien echen mano de la vida eterna. Es decir, la abundancia podemos enfrentarla de manera práctica con una generosidad práctica. Segunda de Corintios 9, 6 y 11 habla y desarrolla principios de generosidad cristiana que transforman la abundancia en bendición multiplicada. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La generosidad no solo bendice a quien recibe, sino protege al dador contra la seducción de las riquezas y mantiene el corazón orientado hacia los valores eternos. Esa es una manera práctica, hermanos. Con sabiduría, ser generoso. Con sabiduría, ser dadivoso. No por manipulación, no por persuasión, sino por entendimiento bíblico de que las riquezas que el Señor ha puesto, la abundancia que el Señor ha puesto en mis manos, es para su gloria, es para sus planes, para bendecirme a mí, pero también para bendecir a los que están a mi alrededor. Inversión en lo eterno es otra de las respuestas bíblicas a la abundancia. Reconocer que Dios es la fuente, practicar una mayordomía generosa y invertir en lo eterno. Dice Mateo 6, 19 y 20, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cómo es eso de hacer tesoros en el cielo? La abundancia terrenal debe ser estratégicamente invertida en realidades celestiales que permanezcan eternamente. Lucas 16:9 dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Usted se ha sentido en la obligación de dar un regalo cuando le dan un regalo? Es natural, ¿cierto? Es natural. No se sienta mal por eso. Y no quite esa carga a la otra persona. Es natural. Es una respuesta natural. A mí me dan un regalo el Día del Padre, ¿sí? Y de alguna manera yo siento la cosquillita, la sensación de que yo debo responderle con un regalo a ese mismo hermano. Eso está bien. No es obligación, ¿sí? Porque el que da de manera generosa y desprendida no tendrá ningún problema si no recibe regalo. Eso es verdad, ¿sí? Por ahí batallará de vez en cuando. Oye, yo le di regalo y no me dieron. Sí, es normal batallar con eso. Pero yo creo en aquellos que dan desprendidamente sin esperar nada a cambio. Pero es natural también, y déjese llevar de vez en cuando, que cuando usted recibe un regalo, la respuesta natural es, oye, mi hermano se acordó de mí, bueno, acordarme de ella también, o de él también. Esa es una manera de utilizar sabiamente, o estratégicamente, como estamos diciendo, la abundancia temporal que el Señor nos ha dado. Porque yo voy a querer más a una hermana, a un hermano, que el día de mi cumpleaños o el día del Padre me dé un regalo. Yo lo voy a querer más.
inevitablemente, ¿sí? Hay algo ahí, hermanos, hay algo ahí, hay una conexión, hay algo que nos hace recordar. Me voy a poner la camisa que me regaló la hermana o el hermano tal, ¿cierto que sí? Conexión ahí. Ahora, también esa abundancia temporal debemos utilizarla para impactos eternos, como por ejemplo el evangelismo, el discipulado, los ministerios, las obras de misericordia que trascienden a la vida terrenal. Si usted estaba pensando, ¿qué es eso de invertir en el reino de los cielos? Bueno, ahí está. Por ejemplo, ahí está nuestra plaquita pro templo. Eso es invertir en el reino de los cielos. Que hay unos hermanos que se van de viaje misionero y no tienen cómo pagar el hotel. Hermano, aquí está. De manera anónima puede ser, preferiblemente. Ahora, contentamiento vigilante. Dice Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí nosotros podemos ver que Pablo también tuvo épocas de abundancia. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. El contentamiento en abundancia requiere disciplina espiritual intensa, así como también contentamiento en la escasez. Cada uno tiene sus retos. En la abundancia yo requiero cuidar de mi devoción y mis disciplinas espirituales. Porque si es el trabajo lo que me ha dado la abundancia, yo puedo pensar que si no dejo de trabajar voy a dejar de tener abundancia, entonces me olvido del Señor. Y en medio de la escasez, que tiene sus retos también, yo puedo a veces renegar del Señor. El contentamiento en abundancia significa disfrutar las bendiciones de Dios sin permitir que se conviertan en ídolos. Usar los recursos sin ser usados por ellos y mantener corazones orientados hacia Dios independientemente del nivel de prosperidad material. Siempre nuestra mirada puesta en el Señor. Veamos algunas aplicaciones ya, nos quedan pocos minutos. Vamos a terminar con unas aplicaciones. ¿Y qué hacer, por ejemplo, cuando nosotros recibimos un aumento salarial inesperado? Resulta que te enteraste hoy que tus papás no son tus papás, sino que tus papás son unos multimillonarios de Dubái. Te enteraste de eso hoy. Que tus papás no son tus papás, sino que tus papás son otros que viven por allá en un pueblo y resulta que están liquidando la herencia y la herencia es bastante plata. Te enteraste hoy de eso. Llegó la abundancia y te atropelló. Llegó a tu vida la abundancia. Tuviste una venta exitosa en el negocio. Digamos que el dólar bajó o subió. Yo creo que si baja nos conviene, ¿verdad? El dólar bajó y tus negocios aumentaron las ganancias. Entonces te encuentras en esa situación. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Bueno, nos alegramos. Algunos piensan con ansiedad, miércoles, ¿y ahora qué hago con esta plata? Voy a guardarla aquí. Empezamos con esa ansiedad, ¿y si se me pierde? ¿Y si la invierto mal? Empezó el problema. Lo que empezó como alegría, como gozo, empezó el problema. Ahora, entonces, como creyentes nosotros debemos responder con gratitud genuina, que reconoce a Dios como la fuente de toda bendición. Ahora, debemos cuidarnos primero, en esta situación que les acabo de ilustrar, de una culpa falsa. Es decir, sugiere que disfrutar la abundancia material es inherente y pecaminoso. Y que los creyentes deben vivir en austeridad eterna. Entonces, recibiste eso y te sientes mal. Ay, no. ¿Yo qué hago con eso? Recuerda que probablemente haya sido Dios, por alguna razón y por algún motivo que aún no sabes, que te ha enviado esa abundancia. Entonces no te sientas mal por ahora. Ora, busca sabiduría. Esta perspectiva ignora que nuestro
el texto base que vimos en Timoteo, que Dios nos ha dado, 1 Timoteo 6:17, nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, el otro error, en medio de ser bendecidos con abundancia, es la presunción espiritual, es decir, interpretar la abundancia como evidencia de superioridad espiritual. Yo sé que usted no, pero yo sé de iglesias que el hermano más próspero, más bendecido, es el que colocan de predicador sin saber predicar. Que colocan de líder sin ser líder. ¿Por qué? Porque es un hombre bendecido, porque tiene abundancia. Y porque el Señor está con él, entonces vamos a ponerlo aquí. Eso no pasa aquí, ni en ninguna iglesia, sino fue un ejemplo que yo me acabo de inventar. Ahora, la respuesta apropiada incluye tiempo deliberado de reflexión. ¿Te atropelló la abundancia? Reflexiona, ora. Aplica los principios que hemos visto hoy. ¿Cómo quiere Dios que administres esa abundancia? Ahora, administrar la abundancia sin perder el alma. Esa es otra manera práctica. La oración regular por provisión diaria es la que nos mantiene aterrizados en que los recursos que Dios nos ha dado provienen de Él. La meditación de las Escrituras sobre mayordomía, contentamiento y valores eternos deben identificarse como las presiones hacia el materialismo cuando aumentan. Ahora, otra forma práctica que casi no se las doy, pero se las voy a dar. Ahora, cuando nos llega la abundancia, ya con esto termino, ya falta un minuto. A medida que nuestros ingresos aumentan, nuestro porcentaje de generosidad debe aumentar también proporcionalmente. Por poner un ejemplo, si estamos dando el 10% cuando ganamos 50, deberíamos considerar dar el 15 o el 20 cuando ganemos 100. ¿Qué hace esto? Previene que nuestro estilo de vida se expanda automáticamente para consumir toda la abundancia adicional. Es decir, me llegó esta bendición y el teléfono que tengo, que todavía es nuevo, entonces como me llegó esta bendición lo cambio. ¿Sí? ¿Saben a qué me refiero? El baño que tengo en mi casa está funcional, está bien, sirve. Vamos a cambiar el baño. Hace un año cambié el colchón, pero como me llegó la abundancia, no. Regala ese colchón y compra otro. Eso suele pasar, hermanos. Así que necesitamos sabiduría, prudencia. Y una forma práctica de hacerlo es, hermanos, si llega la abundancia, entre más podamos mantener nuestros recursos o nuestra administración como la teníamos. Ahora, si antes no comías carne y comías solo arroz solo, pues es obvio que si llega la abundancia ahora comas carne. Pues es a lo que me refiero. Pero si en tus condiciones económicas de abundancia, de provisión del Señor estás bien, no te soyes, como diría uno. No te vuelvas loco. Pide la sabiduría al Señor, que Él te dará la sabiduría para que los recursos que Él ha permitido en su soberanía lleguen a tus manos, puedan ser utilizados para su gloria. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor.